Buenos días, chicas, chicos. Bienvenidos a una nueva clase de Proceso de Enfermería 1. Como les estaba comentando antes de iniciar la grabación, hoy día vamos a partir con un proceso bien complejo, un proceso de mucho análisis sobre el proceso enfermero. Esto viene después de haber enseñado toda la parte de valoración. Recordemos la clase de introducción que tuvimos, donde mostramos el plan de estudio. También mostramos harta información alusiva al proceso enfermero y a las habilidades que tenemos que tener nosotros para recabar la información y para desempeñarnos bien en nuestro rol. Esta clase entonces es continuación de eso, continuación de todo lo que hemos estado haciendo. Y lo vamos a ver a profundidad en este momento. ¿Qué contenidos vamos a ver hoy? ¿Y por qué? Primero, las etapas que tiene el proceso enfermero las vamos a recordar y analizar una por una. Después de eso, vamos a aprender a clasificar la información. Toda esta información de la valoración que obtenemos, ahora la tenemos que clasificar para poder empezar a utilizarla. También vamos a clasificar los factores protectores y los factores de riesgo que tenga el individuo, la familia o la comunidad. La organización de la información por patrones de Margery-Gordon. Esto lo pasamos un poco en la primera clase que tuvimos, la clase de introducción, y ahora lo vamos a tratar a profundidad, porque notamos con la profesora Alejandra y durante los laboratorios que era un tema que les complicaba, que por mucha lectura que le dieran, no a todos les quedaba del todo claro, así que vamos a profundizarlo acá y porque es completamente atingente a esta clase. Y por último, una etapa del proceso enfermero que se llama problematización, que no está incluida dentro del proceso enfermero en sí, pero nosotros la agregamos porque da muy buenos resultados de cómo sobre el desempeño de los estudiantes al momento de redactar diagnósticos enfermeros. Entonces, partamos por el principio. Sobre las etapas del proceso enfermero. El proceso enfermero, como ya sabrán, tiene 5 etapas. La primera etapa de valoración, que es todo lo que hemos estado viendo hasta la semana pasada. Hasta la semana pasada estuvimos viendo examen físico, estuvimos viendo los controles de signos vitales, la entrevista, la escucha activa, trabajamos en las habilidades que tenemos que tener nosotros para recabar la información también, ¿ya? Todo este proceso de valoración, hoy ustedes saben el examen físico en términos generales y el examen físico segmentario también tienen los conocimientos, pero en términos más que todo generales. En la medida que ustedes sigan progresando en la carrera, van a adquirir más conocimientos más específicos sobre, sobre la valoración para poder hacer un proceso mucho más detallado. Después de eso avanzamos de la valoración y pasamos a la etapa de diagnóstico. En la etapa del diagnóstico es donde nos vamos a detener hoy, justo antes de esa etapa, que es donde hacemos el juicio clínico de la información que recabamos previamente en la valoración. Después pasamos a la planificación, en donde ejecutamos o planificamos los objetivos que queremos lograr con nuestro paciente. Eso le llamamos nuestros resultados esperados. Y también hacemos un plan de cuidados. O sea, todas las intervenciones que vamos a hacer con nuestro paciente quedan estructuradas en esta planificación. Después pasamos a la etapa de aplicación o ejecución, que es cuando directamente vamos a ejecutar las actividades, intervenimos directamente en nuestro paciente y finalmente evaluamos el cumplimiento de los objetivos que nos propusimos en la planificación. Decimos, ¿hubo cambios en el paciente? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Y gracias a esa evaluación, nosotros vamos a realizar una nueva valoración y vamos a dar vuelta de nuevo a un ciclo de un nuevo proceso enfermero. Entonces esta atención, como sale en la flecha, es continua, es permanente, es un ciclo que no termina con nuestros pacientes, hasta que ojalá nuestros diagnósticos sean solamente de bienestar. Y lo vamos a ver ahora a continuación. Acá los detallo por si necesitan un apoyo visual sobre qué es cada uno de los procesos. La valoración, acá viene detallada, que es la obtención de la información sobre el estado de salud de la persona, buscando evidencias de funcionamiento anormal
o factores de riesgo que pueden contribuir a que un problema de salud aparezca, o factores protectores que ayudan a que estos problemas no se agraven. La fase de diagnóstico, voy a partir leyendo los segundos. Una cita de definición del diagnóstico enfermero. El diagnóstico enfermero es un juicio clínico acerca del individuo, familia o comunidad que deriva de un proceso deliberado, sistemático, de recogida de datos y de análisis. Proporciona la base de las prescripciones para la terapia definitiva de la cual la enfermera es responsable. Entonces, los diagnósticos enfermeros aluden más que todo al trabajo independiente de nosotros, al que nosotros podemos hacer de manera independiente sin el trabajo requerido de otros profesionales. Ahora, cuando nosotros trabajamos, siempre trabajamos en equipo, siempre trabajamos con otros profesionales, así que incluimos de todos modos un trabajo con ellos, aunque son problemas de los usuarios, de problemas de cuidados, de los cuales nosotros somos los responsables principales. Entonces, otra definición de los diagnósticos es el análisis de la información, que nos permite identificar los problemas reales, potenciales y recursos de bienestar. Estos problemas están dentro de las competencias de enfermería, son respuestas humanas que el profesional de enfermería puede tratar de forma totalmente independiente, aunque hay situaciones donde se trabaja interdependientemente. Ojo, ojito, ojito, la definición acá, respuestas humanas, eso es lo que trabajamos nosotros, trabajamos con la respuesta humana, con el comportamiento del usuario, con sus sentimientos, con sus dolencias, pero siempre con la respuesta humana. Entonces, respuesta humana, trabajo de enfermería, respuesta fisiológica, trabajo de medicina. Como les comentaba antes también, la etapa de planificación es esta priorización de las necesidades inmediatas que tiene este usuario, estableciendo los resultados esperados y concretando un plan de cuidados. Después llevamos a ejecutar estas acciones y finalmente las evaluamos, verificando el logro de los resultados esperados, que los propusimos acá. Se evalúan los cambios en el estado de salud y se da inicio a un nuevo ciclo del proceso enfermero. Entonces, después evaluamos y volvemos a hacer una valoración del usuario, vemos si estos diagnósticos cambiaron y si es que cambian, hacemos las modificaciones de los diagnósticos, un nuevo plan de intervenciones, lo ejecutamos y volvemos a evaluar, y etcétera, etcétera. Acá les puse unas imágenes de súper mala calidad porque no las encontré en mejor calidad y no me alcanzó el tiempo para ponerlas más bonitas, para mononar más la presentación. Pero esto está extraído del libro Rosalinda Alfaro sobre el proceso enfermero. Se llama Proceso Enfermero, guía paso a paso, viene en la bibliografía y se los pretendo facilitar porque de verdad está muy bien explicado, estructurado y con muchos ejemplos, incluso con ejercicios para que ustedes desarrollen, para que aprendan a realizar bien un proceso enfermero. Es un libro corto de no más de 200 páginas, pero explica todo con lujo de detalle. Y acá se muestra cómo se interrelaciona cada una de las etapas del proceso enfermero. La valoración se vincula con el diagnóstico, se solapan. El diagnóstico con la planificación también se solapan, la planificación con la ejecución también. Y la evaluación es un proceso continuo que también influye en todos los otros procesos. Entonces es un continuo que ninguna etapa está separada de la otra, sino que se hace una tras otra, pero todas forman parte de lo mismo en realidad. Y una tabla comparativa entre el proceso enfermero y el proceso de atención médica. Es importante que hagamos esta separación, porque quizá venimos de afuera, en donde entendemos la salud como un estado de bienestar físico solamente, pero nosotros ya hemos sabido, con todas las clases que hemos tenido, de que para nosotros la respuesta humana es lo importante, y el proceso dinámico de este ser integral es lo que nos interesa. Entonces el proceso enfermero considera principalmente cómo se ven afectados los pacientes y sus familias por el funcionamiento de los órganos o sistemas. ¿Ya? Ojo, la definición. ¿Cómo se ven afectados los pacientes y sus familias a causa del funcionamiento de sus órganos o sistemas de órganos? ¿Ya?
no nos interesa tanto, porque igual nos interesa, pero no es nuestro foco el mejorar este órgano, no es nuestro foco que ese órgano esté funcionando bien, sino que la persona y su familia y su comunidad tenga un mayor estado de bienestar a pesar del funcionamiento del órgano. En cambio, el proceso médico considera principalmente el funcionamiento de los órganos o de los sistemas. Entonces, ambos nos hacemos cargo de partes diferentes y todo en pro del bienestar del usuario. Entonces, un proceso no existe sin el otro. Así que en la medida que el órgano esté dañado, no sirve tanto que el órgano siga mal, porque la persona tampoco va a lograr el mejor estado de bienestar, pero tampoco lo va a lograr si es que nosotros no atendemos sus necesidades humanas. El proceso enfermero se centra en enseñar a los individuos o grupos a ser independientes en las actividades de la vida diaria. En cambio, el proceso médico se centra en enseñar el tratamiento de las enfermedades y los traumatismos. El proceso enfermero consulta con los médicos para el tratamiento de las enfermedades o traumatismos. En cambio, el proceso médico consulta con las enfermeras para planificar las actividades de la vida diaria. Como ven, acá somos necesarios unos con el otro. Nos complementamos en todo nuestro actuar. El proceso enfermero se interesa por los individuos, familias y grupos. El proceso médico se interesa principalmente por los individuos y ocasionalmente por las familias y grupos. El tema de la medicina familiar o salud familiar y cada vez está teniendo más importancia, y qué bueno, porque el grupo médico está comprendiendo de que la salud de las personas no solamente depende de su estado físico, del funcionamiento de sus órganos, sino que depende de una dinámica completa, de la cual nosotros siempre trabajamos con ella, somos expertos nosotros en eso. Entonces aquí nos vamos a ir dando un feedback para que el trabajo en equipo se logre y que nuestro fin principal es que el usuario se encuentre en el mejor estado posible. ¿Dudas hasta acá, chicos, chicas? Partí la mañana hablando un No, montón. profe. Gracias. Creo que no, voy a continuar. Entonces, explicando las 5 etapas del proceso enfermero, de la valoración, de la valoración vamos a pasar al diagnóstico. Pero antes tenemos que clasificar esta información que recabamos en la valoración. De nada sirve que valoremos si es que no organizamos la información, porque no la vamos a poder analizar si es que es solamente información suelta. ¿Ya? Entonces vamos a clasificar esta información principalmente en primer lugar entre los datos objetivos y los datos subjetivos. ¿En qué se diferencian? En resumen, los datos objetivos es la información concreta que yo recabo como profesional de la salud, o otras partes del equipo también hayan recabado y que sean datos concretos. Y los datos subjetivos es lo que me refiere el usuario. Eso es en pocas palabras. Ahora vamos a detallar y ejemplificar. Datos objetivos es la información recabada por usted, es concreta, es observable, importante, y medible. También es súper importante que esta información sea medible, es cuantificable, es concreta y me permite hacer análisis concretos de la situación clínica en la que se encuentra el usuario. Por ejemplo, los signos vitales que ustedes ya vieron. La saturación de oxígeno es un dato concreto. Si la saturación se encuentra arriba del 95%, yo sé y puedo inferir de que el paciente se encuentra saturando bien, de que no hay necesidad ventilatoria en ese momento. Si el paciente se encuentra saturando 80%, 70%, puedo hacer el análisis de que esa persona no se encuentra saturando adecuadamente y tiene una necesidad ventilatoria, y hay que iniciar un tratamiento y una adopción de medidas físicas para que se ventile adecuadamente. ¿Se entiende? Entonces esos son los datos concretos, objetivos, números, cifras, pero también nos sirven los exámenes de laboratorio, todos los exámenes de laboratorio, la hemoglobina, el sodio, potasio, cloro, el nitrógeno ureico, etcétera, etcétera. Hay un montón, chicos, un montón de exámenes de laboratorio que después ustedes se van a tener que aprender, se van a aprender sus cifras y van a entender
qué significa cada uno, qué significa que esté arriba, qué significa que esté abajo. Porque tenemos que hacer este juicio clínico, entender cómo se encuentra el usuario. Otro dato objetivo que nos sirve son aquellas escalas que podemos aplicar. Escala de riesgo de caída, escala de riesgo de ulceración del pie diabético, escala de riesgo de dependencia, etcétera, etcétera. Hay muchas escalas y también estas escalas nacen, las escalas de enfermería, como una forma de objetivizar aquella información subjetiva. Hay escalas del estrés del cuidador. El estrés del cuidador de alguna persona desmovilizada, uno al entrevistar a ese usuario va a escuchar que el usuario dice: me siento cansado, me siento de tal forma, siento que quiero pegarle a la persona que cuido, siento que nadie más lo podría cuidar mejor que yo, y te da harta información, y toda esa información es subjetiva. Pero a través de la investigación uno puede estandarizar aquellas respuestas. Uno se da cuenta con la experiencia de que hay ciertos patrones que se repiten, y quizá podemos evidenciar algo con esos patrones que se repiten. Y así vamos armando escalas. Y se formó la escala de la sobrecarga del cuidador, en donde hay un puntaje. Ese puntaje me dice si este cuidador no tiene sobrecarga, si tiene sobrecarga leve, si tiene sobrecarga moderada o extrema. Y dependiendo del puntaje, yo puedo saber intensificar mis cuidados o cambiar el plan de cuidados que tengo que hacer, porque ahí hicimos objetivo, un dato que anteriormente era subjetivo. Otro ejemplo de cómo los datos subjetivos se comparten o se condicen con los objetivos es la disnea. Disnea, lo vieron en el examen físico, es esta dificultad respiratoria. Si un paciente siente que tiene dificultad para respirar, le cuesta un poco, eso es subjetivo. Que el paciente perciba algo es una información subjetiva. Pero el día de hoy existe una escala de la disnea. Se puede cuantificar y se sabe a ciencia cierta cómo afecta a la persona en esta escala de la disnea, va a llevar a cabo ciertas acciones de acuerdo a esa escala de disnea. Entonces, la aplicación de la escala de disnea y su puntaje es un dato objetivo. La sensación de la disnea es un dato subjetivo. ¿Ya? Entonces puede haber información que se comparta, pero obviamente es porque uno está cuantificado y el otro no. Otra información objetiva son aquellos hallazgos del examen físico que son evidentemente algún signo clínico, que es información que se sabe que significa que es un hallazgo clínico. Por otro lado, los datos subjetivos, información expresada por el paciente o su familia, esto es manifestación de sentimientos, emociones, percepciones, y aquella información que no se puede comprobar al momento de obtener los datos. Ojo también ahí. Aquella información no comprobable también tiene que ser un dato subjetivo. Por ejemplo, la verbalización de violencia intrafamiliar. Siempre hay que creerle a la víctima. Pero hasta que no lo podamos comprobar, o hasta que no sea un hecho, o que haya alguna denuncia de que haya algún cambio en la vida familiar a causa de esa violencia intrafamiliar, sigue siendo un dato subjetivo. ¿Ya? En el momento en que tengamos información más concreta al respecto, pasaría a ser un dato objetivo. Que el paciente mencione no adherir a su tratamiento, también es un dato subjetivo. Ahora, ¿cuándo se va a transformar en un dato objetivo? Cuando apliquemos la escala de adherencia al tratamiento. La sensación de malestar, lo mismo. Hasta que el paciente se sienta mal, va a ser un dato subjetivo. Lo vamos a transformar en objetivo cuando hagamos el examen físico y encontremos algún signo. Si el paciente siente dolor, la sensación del dolor es subjetiva, pero lo cuantificamos con las escalas del dolor, como la escala EVA del dolor. Y cualquier síntoma entonces que tenga el paciente es subjetivo, cualquier signo es objetivo. Sobre la agrupación de la información, la clasificamos primero en datos objetivos y subjetivos. Ahora que ya tenemos clasificada esta información entre objetiva y subjetiva, podemos pasar
a agruparla de una manera más sistemática. ¿Cómo la vamos a agrupar? De una manera que ustedes ya la conocen, con los patrones de Marjorie-Gordon. Esa es una de todas las herramientas que existen, chicos. Hay más formas de organizar la información de enfermería. Pero esta es la que más nos acomoda y la que mejor nos permite el análisis. Natalia, ¿estás con tu micrófono prendido por si acaso? ¿Ya? Entonces, los patrones de Marjorie-Gordon me van a permitir analizar la información. Entonces, de nuevo, disculpe. Los patrones de Marjorie-Gordon permiten clasificar la información por patrones, por necesidades humanas. El primer patrón se llama el patrón de percepción y control o manejo de la salud. Patrón número 2 es el patrón nutricional metabólico. Patrón 3 es de eliminación, el 4 de actividad y ejercicio, el 5 de sueño-descanso, el 6 es el patrón cognitivo perceptual, el patrón 7 es de autopercepción y autoconcepto, 8 del rol y relaciones, o función y relaciones, el 9 de la sexualidad y reproducción, el 10 sobre el afrontamiento y tolerancia al estrés, y el patrón 11 sobre los valores y creencias. Entonces, toda la información que nosotros recabamos en el examen físico y mediante la entrevista, la podemos clasificar en alguno de estos distintos patrones. Cada patrón incluye varias cosas, y lo vamos a ver en detalle ahora, pero les quería destacar de que a veces no incluye cosas que nos parecieran tan lógicas, como en el nutricional metabólico se incluye el estado de la piel. Es porque hay que buscar la manera en la que la información clínica le corresponda a algunos de estos patrones. Puede que hayan algunas necesidades humanas o sentimientos de los usuarios que no queden del todo claras en algún patrón, pero tenemos que ver en cuál calza mejor. De nuevo, si alguna información que ustedes recaban del usuario encuentran que no corresponde al 100% en ningún patrón, incluyanla de todos modos en alguno que se asemeje más, porque tenemos que dejar la información plasmada. Todas las necesidades de nuestro usuario tienen que quedar plasmadas en la valoración. Así que vamos a pasar a los patrones. El primer patrón, el percepción y control de la salud. Acá es donde vamos a incluir toda la información básica del usuario, de los antecedentes que tiene. ¿Cuál es el motivo de ingreso que tiene al servicio hospitalario? ¿Qué información tenemos sobre la enfermedad y sobre la percepción que tiene de la misma? ¿Qué enfermedades tiene entonces? Historia de enfermedades anteriores y los antecedentes quirúrgicos. Entonces, ¿qué enfermedad tiene y desde qué año la tiene? ¿Qué intervenciones quirúrgicas tiene previas? Si conoce alguna alergia que tenga, porque eso va a ser un cambio en el tratamiento que vamos a tener después. ¿Qué hábitos tiene respecto al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas? Si consume algún otro fármaco, si tiene algún fármaco que consuma de manera crónica, o si hay fármacos que tiende a consumir no de manera crónica o que no estén prescritos, pero que igual los consuma. Acá destacar que el consumo de medicina natural también se tiene que incluir porque también son medicamentos. Sobre el patrón nutricional metabólico, valoramos el modelo de ingesta de sólidos y lípidos. Eso significa toda la dieta que tiene el usuario. Si el consumo de comidas calientes, de comidas frías, si tiene cambios en el sentido del gusto, ¿ya? También lo tenemos que incluir en este patrón nutricional metabólico. La medición y valoración de los datos antropométricos, el IMC de mi usuario, va en este patrón. Y todo el detalle del cómo se alimenta, de cómo se siente respecto a su dieta, de los cambios que tiene, por ejemplo, come legumbres una vez a la semana, tiende a comer fritura 3 veces por semana, pero aumenta en momentos de estrés. Esa información también va en este patrón nutricional metabólico.
Y la otra información que les comentaba de que puede parecer ilógico que esté en este patrón, pero tiene mucho sentido. Sobre la valoración de la piel y de las mucosas, las necesidades de ayuda que tenga para su higiene, frecuencia y hábitos de ducha o en el baño, los pliegues, la hidratación de la piel en general y sequedad en la piel, la palidez, sensación de sed, malestar generalizado, presencia de signos y síntomas de las alteraciones de la piel y mucosas. Esa información también va en el patrón nutricional metabólico, porque el estado de la piel es una manifestación en parte del estado nutricional en el que se encuentra nuestro usuario. Una persona con un peor estado nutricional va a tener una piel de peor estado, por tanto va a estar expuesto a mayores riesgos. Por eso que va en este patrón. Sobre el tercer patrón de eliminación, habla sobre la eliminación urinaria e intestinal. Frecuencia, características, si hay presencia de sudoración, porque ahí también hay eliminaciones, ¿ya? Eliminaciones del cuerpo en base al sudor. La menstruación, si el usuario tiene hemorroides, si existe deposiciones involuntarias, que después van a aprender cómo se llaman y los tipos de incontinencias que hay. Control de esfínteres, en paciente pediátrico, en paciente adulto, adulto mayor, entre muchas otras. Si hay presencia o no de signos y síntomas de alteración, los tenemos que colocar. Cada cuánto ocurre, en qué momentos ocurre, cómo se siente el usuario al respecto. Toda esa información consignarla en el patrón de eliminación. Sobre el patrón de actividad de ejercicio, la valoración del estado cardiovascular. Acá van los signos vitales. Acá es donde tenemos que poner todos los signos vitales, como la frecuencia cardíaca o la presión arterial, que se encuentren anormales en respuesta a la actividad, si hay cambios en el electrocardiograma que reflejan alguna isquemia o arritmia. Valoración del estado respiratorio, frecuencia respiratoria, valoración de antecedentes de enfermedad respiratoria, el ambiente ecológico laboral se refiere, por ejemplo, si trabaja en alguna mina sin elemento de protección personal, que lo hayan expuesto a alguna contaminación vía inhalatoria. Tabaquismo, disnea, dificultades para respirar, o molestias de esfuerzo. Si tienen tos nocturna asociada a alguna regurgitación, si tiene alguna expectoración, o sea, una tos que bote contenido, o que él se sienta fatigado. Y valoración de la movilidad y actividades cotidianas. La debilidad del estado corporal, cansancio, si el paciente es sedentario, si es activo, entonces detallar de qué manera realiza actividad, cuáles realiza, cuántos minutos al día, cuántas horas, cuándo no lo hace, cómo realiza sus actividades de la vida diaria, o si se encuentra desmovilizado, también qué actividades realiza en cama, o si el cuidador le facilita la realización de actividades, porque también existen ejercicios pasivos, que no lo realiza el paciente en sí, pero el cuidador los puede realizar sobre el paciente. Dígame, Yulitza. Profe, tengo una duda. Por ejemplo, la señora Martita del laboratorio anterior, ella ¿Ya? decía que hacía antes mucho ejercicio y que ahora no podía hacer y como que se sentía como una chancha, parece que dijo. Ya. ¿Y ese sentimiento se tiene que poner acá, en el patrón 4, o no? Claro, claro. Le ponemos los cambios que tuvo. Poner que hace unos años era atleta. En su vida adulta fue atleta. Y esa información es súper importante porque tiene implicancia hacia el futuro en su vejez. Y mencionarte que el día de hoy se encuentra con una artrosis de rodilla, se encontraba ella, ¿verdad? De rodilla derecha, si mal no me parece. Sí, Se encontraba con una artrosis que le limitaba el movimiento y le hacía sentirse incapaz de realizar sus actividades y le generaba frustración. Lo consignamos acá y podemos poner en detalle algunas otras cosas en patrones que vienen más adelante. ¿Ya? Entender de que toda esta información está interrelacionada, chiquillos. Una cosa implica la otra. Por ejemplo, una persona que esté desmovilizada y haga cero movimiento, es muy probable de que vaya a tener alteraciones en su patrón de eliminación, porque si no se mueve, entonces va a eliminar en pañales o en sonda, y difícilmente haga deposiciones, que haga caquita le va a costar mucho porque no va a haber un movimiento
que le permita el flujo natural de esas deposiciones. ¿Alguien más había levantado la mano? Sí, profe, yo, consulta. Respecto al tabaquismo, ¿habrá que incluirlo como hábito o como actividad y ejercicio? Porque acá se menciona también. Sí, Entonces, mi pregunta es si se pone en los dos lados. hay que anotarlo en ambos lados. En el primer patrón de percepción y la salud, hay que incluirlo como un hábito de consumo de drogas. ¿Ya? Sobre hábito de consumo de drogas va en el percepción y manejo de la salud, pero sobre la actividad de ejercicio lo incluimos porque el tabaquismo va a afectar directamente a la calidad en la que realiza sus actividades al usuario. ¿Ya? Es por eso que lo incluimos ahí, incluimos la frecuencia, en qué momentos consume más, en qué momentos consume menos. ¿Ya? Vamos a avanzar. Sobre el patrón del sueño-descanso, tenemos que valorar aquellos signos y síntomas de sueño insuficiente. Si el paciente se siente nervioso, si siente ansiedad, o si se siente irritable, si está un poco aletargado, apático, con bostezos frecuentes, si necesita de algún cambio postural para poder dormir. Hay pacientes que necesitan dormir en posición Fowler o semi-Fowler para poder tener un buen sueño por la capacidad ventilatoria o por dolencias de columna. Valorar el modelo habitual de sueño. Tenemos que obviamente valorar qué es lo que el paciente vive como su normalidad al momento de descansar, o factores que afectan a este sueño. Pueden haber internos y externos. Aquellos internos pueden ser síntomas de alguna enfermedad subyacente que tenga. Los despertares por la noche debido a algún dolor, alguna tos, alguna regurgitación, o estrés, o alguna necesidad de orinar. También esas necesidades de orinar durante la noche va a ir influyendo. O algún factor externo que le vaya a influir en el sueño. Algún cambio ambiental, algún estímulo social, no sé, que los vecinos hacen carrete, que hay balazos durante la noche por donde vive, o que, no sé, tuvo un hijo hace poco y eso hace que se tenga que despertar y duerma pocas horas. Estos son factores externos que van a ir afectando el sueño de la persona. Y el descanso, y una persona que no descansa, todos sus otros sistemas se ven alterados. Y si tiene algún antecedente de un trastorno del sueño, también hay que consignarlo aquí. ¿Cuántas horas duerme? ¿Es reparador el sueño? ¿Qué estímulos externos, internos pueden cambiar? ¿Ve pantallas hasta que se duerme? ¿Está con el celular minutos antes de dormir? Eso le va a disminuir al menos 15 minutos de sueño. Entre muchos otros factores. ¿Ya? Que son tantos, chiquillos, que poner todo acá sería poner una Biblia en cada uno de los patrones. Aquí ponemos algunos aspectos, pero sobre la valoración física, ustedes vieron en su clase respectiva toda la información. Entonces ustedes después tienen que darse el trabajo de ver en dónde calza una y otra información. Patrón 6, cognitivo-perceptual, valora la presencia de indicadores no verbales de dolor. Este patrón se encarga más que todo de consignar cómo va el dolor del usuario, ¿ya? Y por otra parte, el ámbito cognitivo del estado mental del usuario. Entonces, sobre el dolor, aquellas expresiones faciales, si se encuentra sudoroso a causa del dolor, si se encuentra con taquipnea a causa del dolor, porque la diaforesis puede tener otras causas, la taquipnea puede tener otras causas. Si se encuentra en posición de defensa, que es una posición que adapta el paciente para no sentir dolor. Valoremos este dolor. ¿Qué siente el paciente? ¿Cuál es la intensidad? Aquí aplicamos la escala del dolor. La descripción del dolor, ¿se irradia, es quemante, es punzante? ¿Cómo es? ¿En dónde se encuentra? ¿Cuán seguido lo siente? ¿Qué otros signos y síntomas tiene además de ese dolor? Ahí hacemos entonces el vínculo de la información. Este dolor viene con náuseas, este dolor viene con una incapacidad de respirar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que hacer el vínculo de por qué es el dolor. ¿Qué otras medidas de alivio ocupa? ¿Qué fármacos se están utilizando para el dolor? Todo eso enfocado al dolor. Por otra parte, valoración sensorial y de los reflejos. Si este paciente tiene algún deterioro cognitivo, si tiene dificultades del aprendizaje, el grado de orientación que se encuentra orientado en tiempo, espacio, persona,
si tiene alguna alteración del pensamiento o conflictos de decisiones. Entonces, todo lo que es examen mental también debiera ir en el patrón cognitivo-perceptual. El examen mental lo vamos a ver en enfermería psicosocial, pero en el otro semestre, y en salud mental también lo van a ver en detalle. El patrón de autopercepción y autoconcepto es cómo la persona se encuentra sobre su propio estado, cómo se siente. Estados de ansiedad, de temor, la autoestima, aquellas alteraciones de la autoestima van sobre el autoconcepto. La valoración del grado de la ansiedad que vimos al principio, en qué momentos la siente, cómo es este temor que siente, el nerviosismo, si presenta algún dolor de cabeza a causa de esta angustia, por alguna tensión muscular, movimientos inquietos, mareos, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo se siente respecto a su enfermedad, si tiene los conocimientos suficientes para poder hacerse cargo de su problema, o si esa ansiedad viene a causa de la falta de conocimientos. Si el paciente requiere más información sobre su enfermedad, también se incluye aquí. Patrón de rol-relaciones. Este patrón se hace cargo de consignar aquella información de cómo la persona se está desenvolviendo en su entorno cercano o no tan cercano. Entonces valora la comunicación del patrón de interacción social. Cómo se encuentra su ambiente familiar, su ambiente laboral, algún grupo de la comunidad en el que esté incluida esta persona y cómo se siente al respecto. Valoración de los cambios de conducta. Esta persona está más dependiente, está siendo un poco más retraída, tiende a ser manipuladora. ¿Ya? Entonces, cómo se lleva con sus hijos, cómo se lleva con su mujer, cómo se lleva con sus amigos, con su familia. ¿Hay conflictos de familia? Si existen, también tenemos que ponerlos acá. Sobre la sexualidad y reproducción, ojo, información valiosa también, chiquillos. De los patrones que menos se consultan son el patrón de autopercepción, el de rol y relaciones, y de sexualidad. Y esos tres patrones son muy importantes al momento de hacer un juicio clínico del estado del usuario. Sobre el patrón de sexualidad se tiende a preguntar poco, y es porque una pregunta es compleja para el entrevistador, o nosotros, y para el usuario, porque es un tema tabú. Pero tenemos que hacerlo porque hay muchos problemas de salud derivados de la sexualidad. ¿Cuántos hijos tiene? Podemos partir con esas preguntas para no irnos directo al otro. Pero saber cuántos hijos tiene, cuántos abortos tuvo, preguntar si procede y en el momento adecuado por algún trastorno en las relaciones sexuales, para hombre, para mujer, para intersex, para todo. Si existe alguna dificultad y si es que hace algo para solucionar ese problema. Existen pacientes que consumen Viagra sin tener una prescripción médica y eso puede tener alguna complicación en su sistema cardiovascular. Entonces es importante también consultar esto. Si no lo consultamos, estamos haciéndole un daño al usuario. En mujer, o en realidad en personas con útero, uso de anticonceptivos, menarquia, última menstruación, menopausia, si asiste a controles, si conoce la técnica de autoexamen de mama, algún examen que haya tenido sobre el PAP en hombre o en personas con pene, problemas de próstata, disfunciones sexuales, si asiste a controles a causa de la próstata, igual algún valor de algún examen sanguíneo de próstata incluido en ese apartado. Sobre el afrontamiento y tolerancia al estrés, es cómo se siente la persona y cómo afronta el problema de salud que tiene. Aquí vamos a ver muchas variaciones que mencionamos en los patrones anteriores. Verbalización de la incapacidad de afrontamiento de pedir ayuda, alteración en la participación social, el cansancio, cambios en los patrones de comunicación, manipulación verbal, tabaquismo excesivo, consumo excesivo de bebida, falta de apetito, uso excesivo de tranquilizantes, alteración en la conducta de adaptación y si tiene alguna participación en grupos de apoyo. Entonces, todos estos cambios se van a ir viendo en la medida que la persona es capaz o no de afrontar el estrés que está viviendo. ¿Qué mecanismos ocupa? ¿Qué hace él cuando se siente estresado?
cuando se siente estresado, tiene alguien en quien se apoye, en la familia, en amigos, en algún grupo de la comunidad. Eso es importante consignarlo, porque acá sacamos muchos factores protectores para engancharnos de eso y que la persona pueda enfrentar sus problemas. Y por último, el patrón de valores y creencias habla sobre las interferencias de la enfermedad o de la hospitalización en sus prácticas religiosas habituales. Eso es por una parte. Por otra parte, en sus prácticas o creencias habituales. En el patrón de valores y creencias, erróneamente se tiende a poner, muchos profesionales lo hacen, que si el paciente siente que necesita la intervención de algún pastor, de algún cura, de alguien representante de la iglesia, que le vaya a practicar alguno de los ritos religiosos. Se tiende a resumir en eso, pero es más que eso. En Chile, más de la mitad de las personas no tienen ninguna creencia en específico, aunque si les preguntan dicen que son católicos, realmente no profesan ninguna fe en específico. Pero ellos tienen creencias personales, que es importante respetar. Pueden tener alguna creencia espiritual que no coincide en ninguna religión, pero que a esa persona le era importante practicar como un rito. Y que a causa de la enfermedad o a causa de la hospitalización puede que no la esté practicando. Y que también podemos engancharnos de eso para generar alguna adaptación para que la pueda llevar a cabo. Y eso le va a hacer sentir mucho mejor en el tema espiritual. El tema espiritual va a influir directamente en todos los otros apartados, chicos. Ya hemos visto hasta el cansancio que el humano es un ser biopsicosocial y también espiritual. Si hay alguna tradición familiar, alguna otra cosa, o un deseo de contactar con el capellán del hospital o con sacerdotes de la religión. ¿Okay? Acá también se puede incluir alguna creencia en salud que tenga este usuario, de que sienta de que su estado de salud no va a mejorar porque su creencia dice que así tiene que ser. Alguna, en pacientes que no pueden, que la religión les impide aceptar transfusiones sanguíneas, como que son testigos de Jehová, y también es importante consignarlo aquí. Entonces, esto es respecto a la clasificación de la información por patrones. Es importante que conozcamos todos. Hay otras formas de clasificar la información, pero esta es la que más nos sirve a nosotros en este momento. Yulitza, dígame. Profe, tengo una duda con este patrón con respecto a cuando Don Ismael decía de que se tenían que morir de algo y eso, ¿cabería así como en este patrón o no? Claro que sí, claro que sí. Ahí va entre medio entre la tolerancia al estrés y el valores y creencias. Para él, una creencia fija es que la persona que está enferma ya está destinada a morir. Y esa es una falsa creencia en salud. Entonces hay mucha intervención que tenemos que hacer. Pero al momento de solamente clasificar esta información, sería una de las creencias que él tiene, de que la persona enferma está destinada a morir. ¿Ya? O de que para qué nos cuidamos si de algo hay que morirse. Eso habla un poco de la desesperanza que tenía este usuario sobre su propia salud y sobre el sistema sanitario. ¿Ya? Pero también tiene que ver con la tolerancia al estrés. Este paciente no está afrontando bien el estrés porque le está dando una interpretación excesiva a un problema de salud que podría no serlo tanto. Y bueno, ese paciente se sentía así de desesperanzado por otras causas, porque, por ejemplo, él no sabía leer. Si una persona no sabe leer, ¿en qué patrón iría? Patrón cognitivo perceptual. Patrón cognitivo perceptual porque tiene influencia en los pensamientos de la persona, en las proyecciones, en la comprensión del entorno. ¿Ya? Tiene que ver en esta parte. Avancemos sobre la discriminación de esta información. Después de que la analizamos, la clasificamos, ¿ya? Vimos si eran datos objetivos o subjetivos, lo clasificamos por patrones, y ahora esta información que consignamos, tenemos que definir qué cosa está normal y qué cosa se escapa de lo normal. Al momento que nos damos cuenta de qué cosa se escapa de lo normal, podemos hacernos cargo de esa información. Nosotros ya sabemos entonces qué cosa se necesita mejorar y qué cosas podemos intervenir.
Ante eso, tenemos que analizar, en primer lugar, si se fijan en esta presentación de reciclado harto, lo reciclé de psicosocial, porque ahí hablamos de factores protectores y de riesgo. Es importante que lo veamos porque, chiquillos, todos estos contenidos son transversales a su carrera. Clasificar la información por patrones, o sea, por factores protectores y de riesgo es fundamental. De los factores protectores ya sabemos que son aquellas características de la persona, condiciones o situaciones que les están protegiendo o que ayudan a que se aminoren los efectos de algún estímulo nocivo o ambiental sobre el individuo. Y los factores de riesgo es todo lo contrario. Aquellas características de las personas, condiciones o situaciones que tienen consecuencias negativas sobre el estado de salud individual de la persona. Pongamos como ejemplo el tabaquismo. El tabaquismo del usuario es un factor de riesgo. Sabemos que es un factor de riesgo en una infinidad de cosas. Pero ya sobre eso malo, puede que haya algo protector. Y ahí vamos a preguntar en qué momentos la persona deja de fumar, o en qué momentos lo disminuye. ¿Ha intentado dejar de fumar anteriormente? ¿Le funcionó? ¿No le funcionó? ¿Y por qué? Si lo intentó antes, es un factor protector. La persona tiene deseo de dejar su hábito de fumar. ¿Tiene una familia que lo apoya o no? Eso también podría ser un factor protector si es que lo apoya respecto al cese del tabaco. Porque si tiene una familia que fuma más que él, digamos que no va a ayudar mucho. ¿Ya? Entonces hay que verlo en todo el espectro del usuario, en toda la complejidad que tiene este usuario. Y vamos a clasificar los factores protectores y los factores de riesgo. Eso es todo en cuanto a la clasificación de la información, chicos. En la bibliografía viene más detalles por si ustedes quieren leer con más palabras, un poco más sistemático explicado, pero esto es cuánto le podemos pasar en una clase de hora y media. ¿Ya? Hay mucho que tienen que estudiar después. Si no se sienten seguros, vean la información complementaria de que de verdad está muy bien explicado. Ahora vamos a pasar a la etapa de problematización y con eso vamos a estar cerrando esta clase. La etapa de problematización, si vemos las 5 partes del proceso enfermero, ¿dónde está? O sea, no calza en ninguna de estas 5. Valoración, diagnóstico, planificación, intervenciones, evaluación. La etapa de planificación es una etapa que nosotros inventamos entre la valoración y el diagnóstico. En estricto rigor, no es una etapa del proceso enfermero, pero nosotros, como Escuela de Enfermería de la Universidad de La Serena, optamos por incluirla después de varios años de trabajo, y que de hecho me siento bien orgulloso de estar presentándole yo a ustedes, porque soy nuevo en esto, de estar yo presentándole a ustedes esta etapa. Puedo dar fe de que tiene mucha utilidad al momento de poder estructurar el diagnóstico enfermero, la etapa de la problematización. Esta etapa, dentro del PAE, nace en nuestra escuela, como se le aquí, y va después de la valoración y antes de la formulación del diagnóstico. ¿Y en qué consiste? Consiste en el análisis de datos obtenidos en esta valoración. Ya los obtuvimos, los clasificamos, vimos toda la cosa, pero ahora tenemos que analizar y hacer un juicio, un cuestionamiento de esta situación. Entonces aquí vamos a ir viendo cuáles son los problemas que tiene este usuario. Vamos a ir vinculando todas estas informaciones que están sueltas en los distintos lugares y vamos a ir comprendiendo cómo se encuentra mi usuario. Su utilidad es que determina los aspectos más complicados de un problema o que plantean más dificultades. Va a ayudar entonces a priorizar qué es urgente y qué no es urgente. Permite identificar los problemas de enfermería y los problemas que son interdependientes. Y esto es otro pequeño tema que vamos a tocar ahora. Los problemas que vamos a detectar ahora los podemos clasificar entre aquellos problemas que son independientes de nosotros o interdependientes que requieren de más de un profesional de distinta área de la salud. Entonces, aquellos problemas independientes son los que nosotros, que afectan netamente a nuestra disciplina, cuya resolución abarca solamente nuestra disciplina. Derivan de las respuestas humanas del paciente, es decir, de la manera en que el paciente actúa frente a un determinado problema de salud
que lo afecta directamente. Esta forma de responder incluye reacciones fisiológicas del organismo, pero también incluye percepciones, sentimientos y conductas que presentan las personas. De nuevo, respuesta humana. Son personales y múltiples porque obedecen a una naturaleza propia de cada individuo. Algunos ejemplos pueden ser el déficit del autocuidado, que es algo con lo que trabajamos siempre, siempre, siempre. Gestión ineficaz de la salud, un riesgo de lesiones, un riesgo de caídas. Nosotros nos encargamos de ver los riesgos del usuario. Deterioros de la integridad cutánea, de la movilidad física, el cansancio del rol del cuidador, algún afrontamiento ineficaz ante alguna situación que esté viviendo, la sensación de temor. Todos estos son respuestas humanas ante algún problema que tiene el usuario. Algunos tienen algún aspecto físico, como la integridad cutánea. Es algo físico, pero la respuesta humana que viene a causa de eso, los cuidados que vienen a causa de ese deterioro cutáneo, dependen de nosotros. Y hay problemas que son interdependientes. Este es un problema real o potencial que afecta a alguna estructura o algún funcionamiento de un órgano o de algún sistema, que requiere intervención del profesional de enfermería y otros, que normalmente es médico, pero hoy día el trabajo es tan interdisciplinar que requiere de la participación de kinesiólogo, de nutricionista, de psicólogo, trabajador social, de matrona, etcétera, etcétera, de fonoaudiólogo. Así que trabajamos con el equipo, no trabajamos solos, chicos. En el hospital y en el CESFAM trabajamos con un equipo dando continuidad a la atención. Nosotros entonces vamos a detectar problemas que son netamente de enfermería y lo vamos a trabajar por nuestra parte. Pero también podemos detectar que hay un problema cuya solución no depende netamente de nosotros y hacemos una derivación al profesional pertinente. Derivan a las complicaciones relacionadas de la enfermedad cursante y las intervenciones de enfermería por sí solas no van a solucionar este problema. Son muchos problemas que son interdependientes, así que para que lo tengamos en cuenta. Ejemplos son el riesgo de infección. Si el paciente tiene un proceso infeccioso, el tratamiento de la infección depende de un antibiótico, y eso es de prescripción médica. Pero los cuidados de la persona con esta infección son de nosotros. El dolor crónico, el tratamiento del dolor farmacológico va a depender del médico, pero las medidas que puede tomar el paciente para vivir con su dolor crónico dependen de nosotros. Ahora hay mecanismos para aliviar el dolor que puede ayudarle el kinesiólogo. Hay ciertos tipos de dolores del sistema gastrointestinal que pueden ser crónicos y que el nutricionista les puede ayudar. El psicólogo le puede ayudar a afrontar de mejor manera el dolor, etc. Ya, hay mucho, 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 y bueno, hay una infinidad de ejemplos que ustedes después pueden ver. ¿Cómo vamos a escribir esta problematización? Sabemos ahora que los problemas pueden ser independientes o interdependientes. Tenemos que privilegiar trabajar con nuestros problemas independientes, pero hay situaciones en donde es más importante trabajar con el problema interdependiente porque eso va a dar solución al problema real que tenga este usuario. Este tema de priorizar los problemas lo vamos a ver en la clase que viene. Entender cuál va primero, cuál es más importante que otro, por qué este sí, por qué este no, lo vamos a ver a detalle en la próxima clase. Y es súper importante que le pongan atención a eso. Por ahora, vamos a hablar netamente el cómo redactar la problematización. Cómo vamos a determinar cuál es este problema o problema potencial. Determinar cuáles son las manifestaciones o evidencias que existen de dicho problema. Tenemos que identificar las causas o las posibles causas y por último, identificar las posibles consecuencias o complicaciones que podría tener si dicho problema no recibe la atención oportuna. Entonces es un análisis bien crítico de la situación del usuario. La redacción final queda así, como la fórmula de la redacción quedaría problema de tal cosa, un problema que puede tener de dolor, evidenciado por, y acá vamos a ver qué manifestación clínica o alguna evidencia en la valoración que yo tenga, qué evidencia yo tengo de que este problema está presente, debido a, y ahí ponemos la causa que tiene este problema.
con eso ya entendemos qué es este problema, pero por último tenemos que agregar las posibles consecuencias que puede tener. Y esta última parte es fundamental, chiquillos, que les va a ayudar a priorizar el problema. ¿Cuál es más grave? Por lo general es el problema que mayor gravedad genera futuro si es que no le prestamos una atención en este momento. ¿Ya? Eso es como un tip que les doy ahora, lo vamos a ver a profundidad después. Pero en eso radica la importancia de ese cuarto parámetro. Un ejemplo, este es una problematización. Esto que está aquí es una problematización. Un problema de dolor articular, evidenciado por un EVA de 6 de 10, debido a un posible proceso degenerativo articular, lo que podría provocar un aumento de su estado de dependencia, limitar sus actividades de la vida diaria y una disminución del estado anímico. Esa es una problematización escrita. Está súper bonita, súper estructurada y tiene sus 4 partes claritas. El problema. ¿Cuál es el problema acá? Dolor articular. ¿Cuáles son las manifestaciones o evidencias que yo tengo de que esta persona presenta un dolor? Es porque está evidenciado por un EVA 6 de 10. ¿Cuáles son las causas o las posibles causas? En este caso es debido a un posible proceso degenerativo articular. ¿Y qué consecuencias va a tener esto? Lo que podría provocar un aumento de la dependencia, limitar las actividades de la vida diaria y disminución del estado anímico. Entonces, el proceso de problematización es una consecuencia de toda la valoración que hicimos antes. Y acá les pongo un caso de ejemplo para ir cerrando la clase, chiquillos, y resolvámoslos acá entre todos. Una usuaria adulta mayor desmovilizada presenta un tránsito intestinal disminuido, logrando deposiciones cada 3 días con mucha dificultad. Refiere a un dolor de 8 de 10 cada vez que presenta deposiciones, lo cual la mantiene intranquila. No se moviliza en todo el día ni realiza ejercicios para estimular la motilidad intestinal. En este caso, pongamos los 4 parámetros. Vayan levantando la manito o escriban en el chat. No puedo ver bien el chat, sí que se me rompió acá mi luz y no puedo ver el botón del chat. Pero puedo hacer esto. Y ahora sí puedo ver el chat. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál creen ustedes que es el problema de este caso? ¿Kevin? Es que, profe, no sé si es la dismovilidad, ¿Dismovilidad? la inmovilidad o el tránsito intestinal disminuido, pero creo más que el problema es el tránsito intestinal disminuido, ¿no? Ya, mira, ahí tenemos dos puntos. Qué bueno que estamos haciendo este análisis. Por un lado, es un problema de que el paciente esté dismovilizado, porque tiene muchas implicancias en su vida. Segundo, tenemos el tránsito intestinal. Y de hecho, hay algunas personas podrían decir que el dolor también es un problema por sí solo. Entonces, ahí podrían haber 3 problemas. Pero en este caso, el dolor es una consecuencia de, y la dismovilidad es un estado que no se puede cambiar. Entonces, por descarte, aquí nuestro problema es el tránsito intestinal. ¿Ya? Problema de un tránsito intestinal disminuido. La manifestación. ¿Cómo yo sé o qué signo tengo de que me dice a mí de que el tránsito intestinal está disminuido? Que logra deposiciones cada 3 días y el dolor también. Ya. Tiene deposiciones cada 3 días con mucha dificultad. Esa es una cosa. Y refiere dolor. Esa es otra cosa. Y podríamos poner incluso que eso la mantiene intranquila. Sentimiento de ansiedad. En el chat que ponen, el tema del EVA, lo mismo. Súper. Debido ¿a qué se debe que esta persona tenga un tránsito intestinal disminuido con pocas deposiciones? ¿A qué se debe?
Que no se moviliza, profe. A que no se moviliza. No se moviliza en la cama, es un usuario desmovilizado, pero siempre tienen algún grado de movilidad. Hay casos en el que la dismovilidad es total, pero ahí es el cuidador el que debe realizar los movimientos para estimular la motilidad intestinal. ¿Y qué podría provocar esto, chiquillos? Puede afectar en varias cosas. Si tiremos ideas al aire, porque de verdad que pueden ser muchas. Ahí no se arriesgan. ¿Puede provocar una infección? Ya, puede haber una infección. Podría ser, pero eso ya es bien avanzado. Tendría que ser derivado de alguna lesión a causa de no poder presentar deposiciones. Pero dejémoslo ahí como que podría ser. Débora. Va a existir como una mayor molestia abdominal al estar directamente como en un caso estítico, más que nada. Entonces, un aumento del dolor, un dolor mayor al cual ya tiene. Puede ser aumento del dolor. Javiera. Profe, lo que dice mi compañera Débora igual puede afectar a patrones como el de sueño. Ya, lo que puede podría que- provocar alteraciones en su descanso, en su sueño, aumento de la ansiedad, ya, mayor intranquilidad de la que ya tiene. Súper bien. Pensemos en otros patrones que se podrían ver alterados. O pensemos qué puede pasar en ese intestino, si es que cada vez presenta menos deposiciones. Podría pasar que el intestino yo había pensado como que se rompiera quizás, que Puede haber empezara a salir por súper otro bien lado. De hecho, Estefanía, eso puede suceder, de que hay alguna fístula, de que se reviente este intestino, y ese es uno de los mayores riesgos del no presentar deposiciones. Ya, mira, entonces, algún daño, algún desgarro a nivel intestinal o a nivel recto o ano, puede haber algún desgarro. Puede ser que estas deposiciones, esta caquita, se acumule tanto que se forme un fecaloma. Un fecaloma es un tapón, literalmente, chiquillos, un tapón de caca. Porque no puede salir, físicamente ya no puede salir. Porque es tan grande que el intestino, la persona no lo puede distender tanto y está tan seco que no existe forma física de que salga. A veces requiere intervención quirúrgica, chiquillos. Y la persona puede hacer tanta fuerza, o puede ser tan grande este fecaloma, que se reviente y salga y ocupe en el espacio peritoneal. Ahora hay riesgos muy grandes, ¿ya? Entonces, muchas consecuencias a causa de un tema que puede parecer sencillo para algunos, de que es el tránsito intestinal disminuido, ¿ya? Entonces, la redacción quedaría de la siguiente manera. Problema de eliminación intestinal disminuida, evidenciado por una frecuencia de deposiciones cada 3 días con dificultad y dolor 8 de 10, debido a una disminución de la movilidad física, lo que podría provocar todo lo que mencionamos acá. ¿Bien? Entonces, ya estamos en condiciones de redactar problemas, hacer problematizaciones. No les puse muchos más ejemplos porque los vamos a trabajar en una guía que viene a continuación, mencionada acá como un trabajo en pequeño grupo. Esto, chicos, es pura práctica. Es pura práctica, necesitamos mucho conocimiento detrás, pero es insistir, hacerlo una y otra vez hasta que nos salga nuestro mejor proceso posible. Tengan en cuenta que la problematización no es una etapa en estricto rigor del proceso enfermero. La incluimos nosotros, pero es para favorecerles a ustedes, a que les va a ayudar a que los diagnósticos enfermeros, que eso sí forma parte de, les resulten de mucha mejor manera. Les van a quedar unos PAE perfectos, chiquillos, gracias a la problematización. La bibliografía de la clase de hoy es Rosalinda Alfaro, el libro Aplicación del Proceso Enfermero, guía paso a paso. Si ven el año del libro, chiquillos, 1998, libro viejo. Y segundo libro se llama El proceso de atención a enfermería, instrumento esencial en el ejercicio profesional. Este libro es de la Universidad de La Serena, lo hicieron su profesora Ana María Vázquez y Pamela Morales, del año 93, también, hartos años atrás, pero sigue siendo vigente en muchos apartados de los cuales utiliza. Y tercero, el link de enfermería actual que habla sobre la clasificación por patrones de Gordon. Chicos, hoy existen muchas herramientas digitales que les ayudan a clasificar la información.
hay páginas, esta página de enfermería actual, Salud Play, hay hartas plataformas digitales sobre los diagnósticos enfermeros, que incluyen todas las cosas, incluyen todos. Están en internet todos los diagnósticos de enfermería con sus factores protectores, con sus características, con sus manifestados. Está textual. Antes se necesitaba el libro del Nanda, un libro gigante y un poco enredado de leer. Hoy día se encuentra digital y me voy a enganchar de esa herramienta para que ustedes aprendan bien, chiquillos. Así que prepárense porque vamos a estar viendo harto en páginas web para trabajar esto. Muchas gracias por su atención, chiquillos. Creo que quedó claro los conceptos. Vamos a trabajar en esta guía y lo vamos a analizar la próxima semana. No podemos quedar con ninguna duda en esto. Así que si ustedes quedan con alguna duda de lo que es la problematización, de la clasificación de la información, consúltenla, por favor consúltenla, porque el PAE va a incluir todo su proceso enfermero hasta el 5º año, chiquillas. El examen de grado es un PAE, así que de verdad, pónganle mucha atención a esto. Muchas gracias, chiquillos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos la próxima semana.